se pudieron dar cuenta, estamos ya en el penúltimo capítulo del libro de Números. Seguimos viendo ahora los últimos preparativos del pueblo de Israel antes de entrar ya finalmente a la tierra prometida. Ahora en este capítulo se nos dice acerca de los levitas, que eran los encargados, por un lado, de servir en el tabernáculo y por otro lado, de algunos otros deberes religiosos, que ellos no iban a recibir un territorio como las demás tribus de Israel, sino que cada tribu, más bien, como lo hemos escuchado, debería de darle algunas de sus ciudades para que ellos pudieran tener un lugar donde vivir. De esta manera, los levitas estarían dispersos a lo largo de todo el territorio de Israel. Ahora, esto tenía un propósito muy claro de parte de Dios para el pueblo de Israel, que los levitas pudieran ser los maestros y los guías espirituales para el pueblo. Por un lado, ellos los iban a alentar continuamente en los caminos del Señor. Asimismo, los amonestarían para que también vivieran para Él. Además, los levitas, que no tenían una porción de tierra, una porción en esta tierra, porque su heredad era Dios mismo. Ellos servían como ejemplo también para las demás tribus, para que ellos no se aferraran también a todas las cuestiones que eran materiales, sino más bien para que pusieran sus ojos en Dios, para que pusieran sus ojos en las cosas eternas. Ellos también deberían de entender que lo más importante que tenían en este mundo no era solamente una porción de tierra, sino la comunión con la cual ellos gozaban con el Creador de los cielos y la tierra. Su heredad, más que una simple porción de tierra, era tener comunión con el Dios vivo. Algunas de esas ciudades que recibieron los levitas no solamente iban a servir como esos lugares donde ellos podrían vivir, sino también iban a tener una función especial, como lo hemos podido leer. ¿Cuál era esa función especial? Pues bueno, deberían de servir como ciudades de refugio para todos aquellos que fueran culpables de homicidio. Aunque no cualquier homicida podía refugiarse en este lugar. Solamente aquellos que hubiesen matado a su prójimo de una forma accidental. Si una persona mataba a otra accidentalmente, entonces podía correr y huir hacia las ciudades de refugio para esconderse ahí. Y un punto importante, podría entonces ser protegido del vengador. Ahí la persona que debería de hacer, esperar, tener calma y bueno, llevar a cabo un juicio para determinar si había o no alguna intención de matar o no a la persona. Se llevaba a cabo entonces el juicio, si se demostraba que era inocente, entonces esta persona podía estar ahí en la ciudad de refugio sin mayor problema y ser salvo, como lo hemos dicho, del vengador. Ahora, de alguna manera, a pesar de ser inocente, esta persona que se encontraba ahora en el exilio debería de permanecer en esa ciudad de refugio hasta que el sumo sacerdote muriera. Y solo hasta entonces, este homicida, que lo había hecho de manera accidental, podía regresar a su ciudad de origen. En caso de que un asesino se refugiara en la ciudad y se demostrara por al menos el testimonio de 2 testigos que lo hizo intencionalmente, entonces no podía quedarse en esta ciudad de refugio, sino que era entregado al vengador para morir en manos de él. Ahora bien, es normal que cuando escuchamos la palabra vengador, podemos pensar en una especie de verdugo, quizás una policía especial que había en medio del pueblo de Israel, al cual llamaban cuando era necesario ejecutar alguna sentencia. Pero realmente el vengador era el pariente más cercano de la persona que había muerto. Era el mismo pariente redentor que tenía la responsabilidad de estar velando por el bien de la familia. Y cuando digo esto, nos debe de llegar a la mente lo que es el caso de Boaz y de Ruth. ¿Qué hizo Boaz con respecto a los bienes de su pariente más cercano y aún de su familiar más cercano, que era Ruth? Es ese pariente cercano al que se le llama vengador.
Algo interesante que podemos ver en los versículos 31 y 32 es que tanto los homicidios accidentales como los intencionales no era posible pagar un precio de redención. No era posible pagar un precio de redención. Es decir, si el asesino era culpable, no podría librar su vida pagando un dinero para que él pudiera vivir. No. Él debería de pagar con su propia vida. Ahora bien, si él era inocente, tampoco podía comprar su libertad con dinero. Esto es todavía más interesante. No podría pagar su libertad con dinero, sino que él debería de permanecer en la ciudad de refugio, como lo hemos dicho, hasta que el sumo sacerdote muriera. Ahora, esto es debido a que en ambos casos se había causado la muerte de un ser humano y solo la muerte de un hombre podía expiar el pecado de la muerte de otro hombre. De esta manera, todo el pueblo podría comprender, por un lado, lo terrible que era matar a alguien. Ahora, una de las cosas que aprendemos en este capítulo es el valor que Dios le da a la vida, por un lado, y lo grave que es el homicidio. En un sentido es verdad que el hombre es una criatura del polvo como las demás criaturas, no tenemos duda alguna con respecto a esto, pero en otro sentido no debemos olvidar que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Como dice el Salmo 8, lo hizo poco menor que los ángeles y lo puso también por encima de la creación. En un principio recordemos que Dios puso al hombre como su representante y como su gobernador de la creación, como alguien que iba a reflejar el gobierno de Dios en este mundo. Así que, siendo a la imagen, siendo a su semejanza de Dios, hace que el asesinato sea tan grave, sea de un bebé o sea de un hombre anciano. Ahora bien, posiblemente muchos de los que están aquí podrían decir, bueno, yo no he asesinado, hablando en términos físicos, yo no he asesinado a alguien. Sin embargo, la Biblia nos muestra en el 6º mandamiento, no matarás, que también puede ser quebrantado cuando alguien guarda odio o resentimiento en su corazón. Y mira, providencialmente, pronto lo veremos también en la bienaventuranza. El que se enoje con su hermano es culpable de juicio. El que le diga necio ante el concilio y el que le diga fatuo está condenado al fuego eterno. Algo muy delicado, guardar odio o resentimiento delante de Dios. Esto lo vamos a ver en el capítulo 5, me parece que es versículo 21 en adelante de Mateo, donde el Señor Jesús dijo, oísteis que fue dicho, a los antiguos no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Así como en el Antiguo Testamento se hacía un juicio también para determinar la culpabilidad de algún asesino y también para determinar si había sido adrede o no, así también habrá un juicio cuando esos odios de corazón serán condenados. Solo que en este caso no se declarará inocencia, no habrá tampoco una ciudad de refugio, sino que más bien será expuesto el culpable al fuego eterno, como lo ha dicho el Señor Jesús. Más adelante también recordemos que el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 3, versículo 15, él dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Así que esto demuestra que has quebrantado el 6º mandamiento de la ley moral de Dios. Y si vives en ese aborrecimiento y si vives en esa amargura contra tu hermano, ten por seguro que el vengador te alcanzará. Pero ese vengador ya no será un hombre, sino será la justa venganza de Dios por haber quebrantado su ley. Ahora, en este capítulo 35 no solamente encontramos esta confrontación con respecto a la ley moral de Dios y el 6º mandamiento, sino también encontramos una preciosa consolación, encontramos una gloriosa esperanza, recordando la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Y esa sería la segunda parte de este capítulo.
Una disculpa, es que está muy fría el agua, no sé si por el clima, pero está súper fría. Muchas gracias, hermano. Entonces decíamos que ahora vamos a ver la esperanza que tenemos en Cristo para salvación. Podríamos decirlo de la siguiente manera: las ciudades de refugio son una imagen de Cristo, quien es el refugio de los pecadores que corren a Él. Los pecadores también necesitan huir de la venganza del justo juicio de Dios que viene sobre ellos. Y en ese caso no solamente son los asesinos o los que han guardado algún rencor o resentimiento en sus corazones contra su prójimo, sino todos aquellos que han quebrantado cualquiera de los 10 mandamientos de la ley moral de Dios. Y recordemos que por cuanto has quebrantado la ley de Dios, su justicia te persigue y te alcanzará el día que mueras. Así que, amigo pecador, debes huir sin demora a Cristo, debes refugiarte como esos hombres homicidas en la ciudad de refugio. Solo en Él vas a poder encontrar esa protección necesaria contra la justa ira de Dios. Continuamente lo decimos eso, ya sea en las breves meditaciones, en las predicaciones, en los mismos estudios de la confesión. Pero si alguien podría preguntar, bueno, ¿cómo puedo huir a Cristo? En términos muy sencillos, lo podríamos resumir de la siguiente manera. Huir a Cristo, es decir, debemos primeramente confesar nuestros pecados delante de Él, debemos reconocer ante Él nuestra maldad. Después de esto, debemos ir a Él confiando en que Él ha muerto en la cruz por nuestros pecados. Yo te diría, esta es la forma más sencilla de acudir e ir a esa ciudad de refugio que es Cristo. Y entonces obtendrás el perdón de tus pecados. Y un punto muy importante, no se necesita de una gran fe para que puedas ser salvo. Solo la suficiente como para que puedas abrazar con todo tu corazón ese precioso y glorioso sacrificio que el Señor ha hecho en la cruz del Calvario. Como el único que te puede lavar de tus pecados y librarte de esa condenación eterna. Debemos recordar un poquito que el que entraba a esa ciudad de refugio podía estar seguro, aunque su confianza no fuera la más fuerte. ¿Estás de acuerdo? Una vez que llegaba aquel homicida, entraba en el lugar y decía, pues de alguna manera ya tengo la seguridad de que el vengador aquí no me va a poder hacer nada. Tenía esa cierta confianza con respecto a eso. Y así también tú puedes estar seguro de que Él puede perdonar tus pecados si tú vas a Él y pones tu confianza solamente en Él. Pero tenemos que reconocer que hay una gran diferencia entre lo que son las ciudades de refugio y nuestro glorioso Cristo. ¿Por qué? Porque las ciudades de refugio, ¿para quiénes eran? No eran solo para aquellos que eran homicidas y que de alguna manera podían demostrar que ellos lo habían hecho de manera accidental. Sin embargo, debemos de entender que Cristo no es un refugio para inocentes. Cristo es un refugio para el más vil de los pecadores. Ese es nuestro Cristo. Y esto nos hace entonces valorar mucho más su bondad y misericordia y su gracia para con cada uno de nosotros. Y por otro lado, la ciudad de refugio permanecía continuamente abierta de día y abierta de noche. Asimismo, nuestro Señor Jesucristo siempre está dispuesto a recibir a todos aquellos pecadores en arrepentimiento. Y como dice otro texto de la Escritura, y todo aquel que va a Él no le echa fuera. Además de las ciudades de refugio, la muerte del sumo sacerdote también nos recuerda la muerte de nuestro Señor Jesucristo, quien murió para poner en libertad también a los pecadores, para que no murieran en su condenación. Cristo es el sumo sacerdote que muere en lugar del pecador. Pero debemos entender que a diferencia de estos sumos sacerdotes, Cristo no muere por edad o no muere por algún accidente, no. El Señor mismo pone su vida para poder, su vida en lugar de los pecadores, para que éste pueda ser libre y sin culpa. Y bueno, esto fue precisamente lo que hizo nuestro hermano José. José no fue a esa ciudad de refugio de la cual hemos estado hablando, de Números 35. José pudo ir
a la ciudad de refugio que es Cristo. Evidentemente tuvo que haber confesado sus pecados delante de Él, tuvo que haber visto su maldad delante de Él, pero sobre todas las cosas no puede haber salvación fuera de Cristo. Puso plenamente la confianza en ese precioso sacrificio. De eso Él da testimonio por medio de sus labios y ahora por medio de sus frutos. Así que hoy el Señor nos permite también en su gracia y misericordia llevar a cabo dos ordenanzas, las dos que Él ha establecido a su santa iglesia. Pero es interesante, como siempre lo hacemos, dar un pequeño o breve resumen de lo que es el bautismo. Primero debemos recordar que esto constituye el primer paso para todo aquel que va a entrar, que va a ingresar a la iglesia del Señor. En este caso, esta iglesia local, Gozo Soberano. Algunos que vienen a visitarnos por primeras veces pueden preguntarse, bueno, ¿quiénes son los que se bautizan? Nosotros seguimos solamente las Escrituras. De acuerdo a Marcos 16 dice que aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Lo mismo cuando el Señor Jesús en Mateo 28 le dice a sus discípulos, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora, antes de explicar brevemente lo que significa el bautismo, vamos a explicar lo que no significa el bautismo. Aunque es algo que reiteramos, creo que siempre es importante recordar, porque sí hay personas que nos han pensado que el bautismo significa el evangelio o el bautismo es un sinónimo de ser salvo, porque hay grupos que dicen eso. Sin embargo, el bautismo no es eso. El bautismo nos salva y, para ejemplo, debemos recordar que en el libro de los Hechos, capítulo 8, se habla de un hombre llamado Simón el Mago. Simón el Mago dice que creyó y fue bautizado, recordarán la mayoría de ustedes. Sin embargo, más adelante es confrontado por Pedro diciéndole, tú no tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Ese hombre estaba en prisión de amargura, en hiel de amargura y prisión de oscuridad. Era un hombre que, a pesar de que había sido bautizado, no era salvo. Hay muchos que están en hiel de amargura, prisión de oscuridad y muestran que no son salvos. El bautismo. El bautismo es un testimonio visible del Evangelio y aquellos que se bautizan están testificando por medio de esta ceremonia, como lo hemos dicho, que han puesto su plena confianza en Cristo, en el Evangelio. Particularmente el bautismo, como la mayoría de los que hoy forman parte de esta iglesia lo saben, debe de ser por inmersión. Esto significa que la persona debe ser completamente hundida o sumergida dentro del agua. Cuando es sumergido en el agua, entonces esto representa descender a la tumba, ser sepultado, y al salir del agua significa ser resucitado para una nueva vida en el Señor Jesucristo. Así el bautismo de esta forma ilustra la muerte del viejo Adán y la resurrección a la nueva vida en Cristo. Así que a partir de ahora, mi amado José, nuestro amado José, como nuevo miembro de esta iglesia local, va a demostrar la eficacia del Evangelio que ha obrado, no de manera externa. El fruto siempre va a proceder del corazón que ha sido regenerado, transformado por el Espíritu de Dios. Y ahora entonces, capacitado por ese Espíritu de Dios, José va a poder tener una vida que sea congruente al glorioso Evangelio del Señor Jesucristo, mostrándole a los principados, mostrándole a las potestades, mostrándole a este mundo esa obra que el Señor ha hecho en sus vidas. Ahora Él está capacitado para amar a Dios y guardar sus mandamientos.